Yo creo que es importante comprender que no somos los únicos en el universo, que nuestra vida depende de los otros seres vivos que están en los ecosistemas que habitamos y que si no tenemos una reflexión profunda, la Tierra va a seguir sufriendo y deteriorándose a niveles caóticos. Ha sido relevante las noticias de aves afectadas por contaminación lumínica más al norte. Entonces se ha empezado a hacer un nexo entre contaminación lumínica y no solamente astronomía, sino además efectos en especies, en este caso de aves migratorias o de aves que circulan en las franjas costeras. Son 7 los mejores cielos del mundo que hoy día tenemos, y en Chile hay 2 de esos mejores 7 cielos, entonces hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Hay que aprovechar ese atractivo natural. Como aquí en Paihuano tenemos un cielo claro y oscuro, se pueden ver las estrellas, la luna salir de los cerros y las estrellas fugaces y las constelaciones.